solamente de que aquí ella va a ser controlada a través de un grillete electrónico, no necesariamente va a estar encerrada en un domicilio como es el de la detención domiciliaria, sino va a tener posibilidades de movilizarse dentro del radio. Para hacer un pequeño recordaris, ¿quién es Melissa González Gagluf? Ustedes recordarán que hace algunos años, en el año 2019, una mujer embistió con su auto a unos jóvenes que estaban en un paradero en San Isidro. Dos de ellos perdieron la vida y se conoció de que ella fue condenada a 6 años de cárcel. Sin embargo, lo que tenemos como información, según el INPE, es que se le instaló un dispositivo de vigilancia ante una variación de la sentencia. Queremos conocer un poco más el tema a profundidad, por eso que estamos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión. ¿Cómo está, doctor Carrión? Gracias, como siempre, por estar aquí en Exitosa. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. Hemos recordado un poco la historia de Melissa González Gagluffi, la mujer que iba en una camioneta, en un auto, y embistió a unos jóvenes que estaban en un paradero en San Isidro. Dos de ellos perdieron la vida. ¿Qué es lo que pasó con ella? ¿Por qué el INPE le ha variado la sentencia y ahora tiene este dispositivo de vigilancia? Y los familiares han estado hoy día en Exitosa exigiendo justicia, exigiendo que ella pueda pagar con lo que ellos consideran que merece, que es acabar con la vida de dos personas inocentes. Este es un punto muy polémico el que acabas de abordar respecto al caso de Melissa, puesto que en una primera instancia se le impuso una sentencia condenatoria de 6 años. Sin embargo, ella no estuvo presente en la lectura de sentencia y no cumplió de manera inmediata con ir a prisión producto de la lectura de esta sentencia y de la imposición de esta sanción. No obstante, a pesar de haberse fugado después de lectura de esta sentencia, en la segunda instancia, la Sala Superior no solamente le incrementó la pena de 6 años a 6 años, 9 meses y 18 días, sino que contradictoriamente, a pesar del incremento de pena, le impuso la Sala Superior una pena de vigilancia electrónica, es decir, ya no era necesario de que ella cumpla esta sanción en un penal, sino que más bien podría cumplirlo a través de un grillete electrónico vigilado y además de en algún lugar o domicilio donde ella señale a la justicia. Es por ello que incluso se cuestiona mucho el hecho de que se haya valorado esta situación a comparación de casos parecidos en los cuales incluso el haber cometido un delito de homicidio grave, culposo, además del delito de lesiones graves culposas, porque no solamente tenemos 2 fallecidos, sino además 2 lesionados graves, haya meritado por parte de la sala la imposición de esta pena tan benigna. A ver, tengo aquí el comunicado, voy a leer lo más importante, que dice que a las 9 horas del martes 16 de mayo, el INPE ejecutó la instalación del dispositivo de VEP en el domicilio acreditado con tránsito restringido. Es preciso informar que la colocación de dicho dispositivo involucra que se imparta al usuario una charla de inducción sobre el buen uso del mismo. Es decir, ella va a estar en su casa sin poder salir, pero a estas familias, ¿quién le va a regresar la vida de sus 2 hijos? ¿Por qué estamos dándole a alguien una pena que no es tan condenatoria porque va a estar en casa? ¿Es prácticamente como una prisión domiciliaria, doctor? En efecto, no solamente de que aquí ella va a ser controlada a través de un grillete electrónico, no necesariamente va a estar encerrada en un domicilio como es el de la detención domiciliaria, sino va a tener posibilidades de movilizarse dentro del radio que ella señale a las autoridades. De hecho, este comunicado del INPE implica de que ya el día de ayer y justo a raíz de que la prensa ha ventilado este caso, ya se le impuso estos grilletes y va a cumplir ahora sí, como lo ha señalado la sala, esta vigilancia electrónica. Eso significa de que tal como lo señaló la sala, no va a ir ella a ningún penal a cumplir con la sanción que se le impuso de 6 años y 18 meses y 9 meses, perdón, sino que más bien ya esta la va a cumplir en un domicilio. Estamos hablando de Joseph Huachayo, cuyo padre estuvo aquí hoy día en Exitoso, y a Cristian Buitrón. Quisiera un poco que nos explique, doctor, cómo es que el homicidio de 2 jóvenes no equivale a una pena mayor. Ella estaba con su auto, no sabemos qué pasó, se distrajo e impactó a jóvenes que estaban en un paradero. 2 de ellos perdieron la vida, otros han quedado lesionados. ¿Cómo es posible que no se contemple una pena mayor a alguien que le quitó la vida a 2 personas?
Dentro del Código Penal, el marco punitivo para este tipo de delitos, que es el homicidio grave, culposo, está consignado con una pena que va desde los 4 hasta los 8 años de prisión. Sin embargo, en este caso en específico, la sala no ha impuesto la pena máxima, que sería la de 8 años, Ujú. sino más bien a través de algunas atenuantes, como el hecho de que haya cumplido con una transacción extrajudicial, haya pagado no solamente los estudios de uno de los estudiantes afectados, sino que además se haya puesto en contacto con las demás personas afectadas, y esta voluntad de resarcimiento fue tomada en cuenta en su oportunidad por la sala para que se le disminuya la sanción hasta los 6 años y 9 meses. Sin embargo, lo que la sala no ha tomado en cuenta para Estuvo la prófuga. imposición de una vigilancia electrónica, porque ya de por sí la pena era baja, es de que ella desde el primer momento no se haya sometido a la persecución Ujú. de la justicia. Tal es así que ella fugó, habiéndose ya Claro. lecturado una sentencia en primera instancia, y hemos podido todos apreciar cómo incluso el Ministerio del Interior ofreció una recompensa por su captura. Estos elementos no han sido tomados en cuenta por la judicatura, y lamentablemente ya al ser una decisión final, ella va a tener únicamente que cumplir estos 6 años y 9 meses con vigilancia electrónica en el domicilio que ella haya señalado. Ahora, estamos buscando información, otras opiniones, y para el exministro Wilfredo Pedraza, a ella no le corresponde ese grillete electrónico porque es una capacidad, digamos, un beneficio que se le da a las personas mayores de 75 años o que tengan alguna discapacidad. ¿Esto es cierto? ¿Por su edad a ella no le Hay ciertos correspondería? criterios Hay ciertos criterios o presupuestos que debe de seguir un determinado juzgado o una sala para imponer esta pena de vigilancia electrónica. Una de ellas, en efecto, tiene que ver con la mayoría de edad, mayores de 65 años, pero también hay otro requisito o presupuesto vinculado al estado de gestación de la persona condenada. Y ese fue también uno de los motivos que evaluó y valoró la sala en su oportunidad, porque la imputada y ya condenada tuvo o estaba en un estado de gravidez que le impediría, según lo que alegaron sus abogados ante la sala, poder cumplir de manera idónea esta pena en un determinado penal. Eso fue valorado por la sala, fue otro de los argumentos que también tomó en cuenta a efectos de calcular la pena y también para imponer esta pena de vigilancia electrónica. Entonces ella está embarazada. En efecto, ella Mm. estaba embarazada y ese fue uno de los elementos que tuvo en cuenta, y la sala de hecho está consignado en la resolución en la que minuciosamente detallan cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta. Pero también se debe de señalar el distinto baremo o parámetro que existe de medición de este tipo de delitos. Recordemos un caso paradigmático, el de Eduardo Saetone, en el cual no se le impuso, por ejemplo, una pena de 6 años, sino mucho menor, que fue la de 4 años, y no obstante ser una pena menor, tuvo que cumplir una pena en un determinado penal, pero que luego salió al poco tiempo por determinados beneficios penitenciarios, que también hubiera podido ser este el caso, pero como todos vemos no ha sido así. Sin embargo, lo que denuncia el padre de uno de los jóvenes que falleció aquí en Exitosa es que ellos no han estado enterados de esta variación de la sentencia. ¿Se ha cumplido con todo el procedimiento correspondiente, doctor Carreón? Bueno, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, es decir, la decisión que ha tomado la sala en rigor no es una decisión ilegal, porque existen ámbitos que amparan la decisión que ha evaluado, pero lo que sí es cuestionable son los elementos que ha valorado, digamos, para poder realizar no solamente el cálculo de la pena, sino además este beneficio, que es el de la imposición de una pena vinculada a la vigilancia electrónica. Se supone que este tipo de penas son impuestas a aquellas personas que muestran proactividad o sujeción a la persecución pública, a la judicatura, pero el antecedente más importante que descalificaría a esta persona para cumplir Se este fugó. requisito exigido es precisamente el hecho de que no se haya sometido a la justicia desde el primer momento. Así es, no hubo voluntad de presentarse ante la autoridad judicial. ¿Le queda alguna carta bajo la manga a los familiares, doctor Carreón? Bueno, a uno de ellos, porque en la sentencia en segunda instancia también se menciona que tres de los deudos, es decir, uno de los fallecidos, así como dos de los lesionados graves, sus familiares no exigieron algo adicional, estuvieron conformes con la pena que se le impuso, incluso el de vigilancia electrónica. Sin embargo, vemos de que uno de los fallecidos o los familiares del fallecido no llegaron a un acuerdo
con esta persona, con la ahora ya condenada por estos delitos de homicidio grave culposo. Ellos podrían accionar algún tipo de reparación civil en un lugar, digamos, en una vía extrapenal, o también cuestionar ya la sentencia de fondo a través de la interposición de un recurso constitucional como un recurso de amparo o un habeas corpus, pero ya al menos la justicia ordinaria ya ha cumplido con todas las etapas y esta, en definitiva, al menos en el ámbito ordinario, sería ya una decisión final. Bien, gracias a Andy Carrión, abogado penalista, por la opinión frente a esta variación de sentencia